Hola, bienvenido a nuestra exposición donde estaremos analizando diversos aspectos de la película de Disney Coco. Nuestro grupo está conformado por Constanza Machado, Adrián González, Shirley Guevara, Andrea Romero, Sofía Siso y mi persona Verónica Ballarino. El director de esta película fue Lee Unkrich, que contó con la codirección de Adrián Molina. La productora fue Darla K. Anderson. Los guionistas fueron Matthew Aldrich y Adrián Molina. En la composición estuvieron trabajando Michael Giacchino y Jermaine Franco. El diseñador de producción fue Harley Jessup, y en el reparto principal estaban Anthony González como Miguel, Gael García Bernal como Héctor y Benjamin Bratt como Ernesto de la Cruz. Esta película ganó una gran cantidad de premios, entre ellos estuvieron incluidos 2 premios Oscar y 7 premios Annie. La película nos llamó la atención por su estilo de animación tan elaborado, propio de una nueva época de animación en Disney. También nos fijamos en la gran importancia que tienen las tradiciones y distintos aspectos de la cultura mexicana en la película, por lo cual nos pareció algo digno de analizar. Principios de composición. En este fotograma podemos apreciar un plano medio largo. El ángulo de la toma es de frente y el centro de interés de la imagen es Miguel, el protagonista, ya que, atendiendo a la ley de los tercios, se encuentra en lo que llamamos un punto de interés. Respecto a la ley de Gestalt, es la ley de figura-fondo. Elementos de la composición. La línea. En la imagen se puede detectar un predominio de líneas verticales, las cuales se asocian con la elevación, la fortaleza y la grandeza. En este caso, se puede estar expresando la fortaleza de Miguel al decidir ir en contra de su familia para seguir sus sueños. Por otra parte, está la grandeza y la importancia de la tradición del país, representada por el altar y todos los objetos presentes en este. El color. Los colores del fotograma son cálidos, dando un ambiente familiar a la escena. La textura. La animación es una mezcla entre un estilo caricaturesco y uno realista, estando los personajes más dirigidos al primero y los objetos más al segundo. De esta forma, los elementos de la imagen están compuestos de manera que da la sensación de que tienen la misma textura que poseen en la realidad. El contorno. Debido a la naturaleza semirrealista del dibujo, no se pueden apreciar líneas de contorno explícitas, ya que son muy sutiles. Sin embargo, a pesar de la ausencia de un contorno marcado, se puede diferenciar bien dónde termina una figura y comienza la otra. Movimiento. Algunas de las líneas curvadas dirigen la atención hacia el centro del altar y hacia Miguel. Dimensión. Tercera dimensión. Análisis iconográfico. En el altar homenajeando a los fallecidos podemos observar flores de cempasúchil, las cuales forman parte de una de las ofrendas tradicionales en México. Estas las colocan debido a que se cree que el olor y el aroma ayudan a las almas a encontrar el camino hasta la ofrenda. Las calaveras, hechas usualmente de azúcar, aunque a veces también se utiliza chocolate, arcilla y otros materiales, se pintan de colores vivos y es una manera de representar la muerte sin tanta tristeza. Velas. Sirven para iluminar el camino de las almas, de forma que las guía y les da paz. Pan de muerto. Se trata de un pan dulce que lleva como decoración 2 huesos y una calavera hechos de masa. Este representa, como su nombre lo dice, la muerte misma. Las frutas representan la abundancia, mientras que los demás alimentos suelen ser los que fueron los preferidos de los fallecidos homenajeados durante su vida. Y las fotografías son la parte más importante de la ofrenda, ya que se trata de las fotos de las personas a las que se les rinde homenaje. Mi nombre es Shirley Guevara y les vengo a exponer sobre el fotograma número 2. Con respecto con los principios compositivos, tenemos que un plano americano es ángulo de toma de frente y el centro de interés de la imagen claramente se ve que es el perro Dante, con sus colores vibrantes y transformado en un alebrijes. Se puede observar que hace contraste con el fondo, sin embargo es la parte más brillante. La ley de Gestalt se puede observar que es la ley de continuidad. Elementos de composición. Posee líneas verticales y donde está montado encima el perro es línea diagonal. El color, hay muchos colores neón, vibrantes, característicos de los alebrijes. Con la textura, la imagen posee diferente textura. Miguel y el entorno tienen una textura más realista y animada, mientras que Dante, el perro, tiene una textura más de muñeco. Con el contorno, no hay tanto contorno marcado, el dibujo es semirrealista, pero sí se puede diferenciar un dibujo a otro.
Con el movimiento, las líneas de atención se dirigen al perro y la dimensión es tercera dimensión. Análisis pre-iconográfico. Dante es el amigo de Miguel, un perro de la raza astral nativa de México. Su abreviación es Solo. Se tiene la creencia que esta raza canina protege de los espíritus del mal. Es por esto que no es de ninguna sorpresa ver que en la película En el mundo de los vivos, Dante es un perro callejero adorable, pero en el mundo de los muertos se convierte en un alebrije colorido. Aquí se puede observar a Dante transformado en un alebrijes. Son elementos importantes del arte popular mexicano. Hay dos tipos de alebrijes. Los alebrijes inspirados en el sueño del artesano Pedro Linares, que están hechos con la técnica de papier-mâché o cartonería, y los de madera tallada de las comunidades zapotecas del estado Oaxaca. Mi nombre es Constanza Machado y voy a estar explicando el fotograma número 3. Iniciando con los principios de composición, naturalmente como esto es una película, el encuadre siempre va a ser horizontal. Ahora, el tipo de plano es un plano general, ya que evidenciamos una estación de tranvía con todos sus elementos desde un punto de vista lejano y con la familia de Miguel de perfil. Cuando aplicamos en este fotograma la ley de tercios y dividimos nuestro fotograma con las líneas correspondientes, apreciamos que nuestro centro de fuga y centro de interés es la cúpula de la estación del tranvía, que se encuentra entre el punto A y el punto B. Hay un elemento también muy importante en este fotograma que pasa por la zona áurea, que es la zona que se encuentra entre los 4 puntos importantes A, B, C y D, y este es el puente por el cual pasa la familia. Cuando hablamos de la ley de Gestalt en este fotograma, en él podemos evidenciar la ley de continuidad. Como mencionaba previamente, tenemos un elemento que cruza toda la escena y da una sensación en la mente de que la escena va a seguir trasladándose de manera horizontal. De cierta manera nos vamos a seguir moviendo con la familia de Miguel. Ahora, con los elementos de composición, iniciamos primero con el color, que la paleta de colores cambia en este fotograma. Ya vemos en ella tonos marrones, tonos grises, malvas y lilas. Y estos están allí para representar el cambio de escenografía o el cambio a mundos, el cambio a ambientes, entre lo que veníamos evidenciando con anterioridad. Venimos de colores cálidos, colores que representan familia, colores que representan estar vivos. Estos colores nuevos, fríos, nos indican que estamos entrando a un mundo nuevo, el cual por el ser el mundo de los muertos es un mundo con colores fríos. Ahora también en esta escena podemos evidenciar los tipos de líneas que le van a dar carácter y personalidad a lo que estamos mirando, comenzando con las líneas horizontales que, como mencioné anteriormente, son las que le dan continuidad a la escena, y esto respalda la teoría de por qué la ley de Gestalt que aplica es la ley de continuidad. También las líneas horizontales están allí para dividir los niveles en el cual está dividida la estación de tranvías. Siguiendo con las líneas verticales, apreciamos en la escena. Estas están allí para elongar y darnos la sensación de altura que tiene el recinto. Cuando hablamos de las líneas diagonales, están allí para darle profundidad a las vías del ferrocarril. Por último, tenemos las líneas curvas, que las encontramos en nuestro centro de fuga, nuestro centro de interés, que es la cúpula. Y estas nos van a dar una sensación de elegancia y van a suavizar un poco todas las líneas rectas y líneas cuadradas que vemos en todos los elementos que voy a explicar más adelante. Pasando al análisis iconográfico, en este fotograma específico vamos a encontrar y analizar 4 elementos que nos van a dar un indicio de todo el contexto de esta película. El primero es la cúpula, que es nuestro centro de interés, pero también es una parte fundamental para entender la época en la cual se realizó la película. Es una cúpula transparente, de vidrio probablemente. También notamos que puede estar compuesta por metales que simulan ser livianos. Y resulta que estas características son muy particulares en el estilo francés Beaux Arts, que terminó siendo un estilo muy palaciego en las estaciones de trenes y en las estaciones de tranvía. Estas se empezaron a aplicar una vez que empezaron a expandirse las ferroviarias y empezaron a usarse más seguido. El segundo elemento, que también es importante en este fotograma y nos da una pista muy importante de la línea temporal de esta película, son los tranvías. Como podemos apreciar, es un tranvía de color amarillo, de forma estilo muy como una caja, tranvías muy compactos.
Estos tranvías fueron muy populares en la Ciudad de México en los años 1950 y 1960. Fueron uno de los transportes más icónicos y de menor duración en la historia del transporte mexicano, ya que fueron muy rápidamente reemplazados por tranvías de color crema en 1962. Y estos últimos tranvías de este color crema representaron el declive del uso del tranvía en Ciudad de México. Ahora, pasando al tercer elemento iconográfico, tenemos las escaleras que se encuentran en la estación del tranvía. Y si miramos con bastante atención estas escaleras, podemos evidenciar que son de forma cuadrada y son metálicas. Y estas escaleras se utilizaban mucho en el movimiento industrial, en la arquitectura industrial, que fue un movimiento muy predominante en los años 1950 y 1960. Por último, el elemento más importante en esta escena, como mencioné con anterioridad, es el puente, que representa la unión de extremo a extremo. Recordemos que en esta película este puente es el que nos lleva de la entrada migratoria, por la cual no aceptan a Miguel, hasta las oficinas donde la familia tiene que pasar a explicar toda su situación y embarcarnos en esta nueva aventura. Este puente no solo representa el paso, el inicio a lo que va a suceder, sino que también el estilo arquitectónico industrial es evidenciado y súper característico en este puente, porque el puente con madera y metal es de estilo neoclásico, que asociado con la arquitectura industrial era muy característico en los años 1950 y 1960, siendo estos elementos los que nos dan el contexto histórico de esta película. Mi nombre es Andrea Romero y a continuación estaremos revisando un poco lo que fue el fotograma número 4. En este fotograma encontramos los siguientes principios de composición. El encuadre es horizontal, el plano es un plano general, el ángulo es normal frontal, su centro de interés según la ley de tercios es el puente que separa al mundo de los humanos del mundo de los muertos. Y según las leyes de Gestalt, vemos que el fotograma utiliza la ley de continuidad. Sus elementos de composición. Las líneas. Podemos notar que se usan líneas diagonales, las cuales nos ayudan a darle profundidad al fotograma y lleva al espectador a imaginar hacia dónde se dirige el puente. En el color, vemos que hay una paleta de colores que va desde cálido hasta fríos. Encontramos naranjas hasta un morado muy oscuro, que gracias a la utilización de esos colores fríos en el fotograma se logra resaltar los colores cálidos que representan la celebración en la que está basada la película. La textura. Bien sabemos que es animada, pero a la vez es realista, y la nitidez de esta es tanta que podemos notar hasta los pétalos de flores que conforman el puente. En el contorno. Al ser una película animada no se nota totalmente el contorno del fotograma, ya que las líneas de contorno son difuminadas. Sin embargo, se puede notar dónde comienza y dónde termina la figura. La dirección, tenemos que es una dirección curva, ya que el puente nos da un recorrido visual un poco en espiral. El movimiento, gracias a las líneas diagonales y a la dirección curva, da a la vista el efecto de movimiento en el puente. Y la dimensión, tenemos que es tercera dimensión. En el análisis iconográfico podemos encontrar las flores de cempasúchil. Mis compañeras han hablado de ellas anteriormente, pero en este caso nos vamos a enfocar en los pétalos. El puente está forrado de pétalos de este tipo de flor. Y vemos que permite conectar al mundo de los humanos con el mundo de los muertos. El color es vibrante debido a que esta flor guía a los muertos en el camino que deben recorrer. Si escarbamos un poquito más, podemos encontrar a Dante, el perro que acompaña a Miguel, que es de raza Xoloitzcuintli, que según la historia Frida Kahlo y Diego Rivera criaron a muchos de estos perros, la cual, gracias a una leyenda, fue escogido como un guía espiritual. Si seguimos escarbando más y más, encontramos a la Catrina, que es una figura representativa del Día de los Muertos,
creada por José Guadalupe Posada y bautizada por el muralista Diego Rivera. En la película podemos observar que los muertos son representados como esqueletos, ya que en México la Catrina es la imagen característica asociada a los difuntos. Ok, ahora hablaré un poco sobre el fotograma número 5, en este caso los principios de la composición, los elementos de la composición y el análisis iconográfico de este fotograma. En los principios de la composición encontramos un encuadre horizontal, un tipo de plano general y un ángulo de toma normal y frontal. En nuestro centro de interés y leyes de tercios, o mejor dicho, vamos a ponerlo de esta manera, según la ley de tercios, el enfoque principal es la famosa figura de Frida Kahlo, porque en nuestras 3 cuadrículas centrales está Frida Kahlo en las 3, o sea, siempre está enfocada hacia allá. Nuestro centro de interés es Frida. Además, por los colores eso también le ayuda un poco. Y las leyes de Gestalt podemos decir que es una ley de estadía. Ok, hablando un poco sobre los elementos de la composición, tenemos la textura, en la cual nos encontramos ante una película con muy buena calidad de animación. Se pueden ver los detalles de la pintura en la figura de Frida Kahlo, pero también podemos agregar que es un poco realista porque tiene mucha textura así como a plastilina. En este caso el contorno, por otro lado, es una película animada, entonces la silueta está difuminada, pero se logra dilucidar dónde termina y dónde empieza el cuerpo. En la parte de la dirección es frontal, ya que se ve de frente a Frida y la escena es muy general. En nuestra parte del movimiento, nuestras líneas son diagonales. La posición de la mano, además, la postura del cuerpo de Frida y el fondo difuminado da una sensación de un movimiento que se puede interpretar como una caminata. Y nuestra dimensión va de tercera dimensión debido a que es una animación en 3D. Por otro lado, nuestras líneas son diagonales. Eso le da una profundidad a la escena y le da más protagonismo o nos hace enfocar más rápido, con más velocidad, a Frida. Y en la parte del color, en la paleta de color, predominan los colores morado, azul, verde y marrón. Y yéndonos un poco al análisis iconográfico, podemos hablar sobre el cintillo que tiene Frida en la cabeza. Y en este cintillo hay 2 rosas rosadas. Estas flores son muy utilizadas para decorar cintillos, buscando demostrar una unión más fuerte con la naturaleza. Además, históricamente, se sabe que Frida Kahlo usaba flores en la cabeza para demostrar su unión con la naturaleza, además de resaltar un poco la cultura de su país. Fotograma 6. Para los principios de composición tenemos un encuadre horizontal en este fotograma. El tipo de plano es un gran plano general. ¿Por qué? Porque nos muestra toda la visión del director, lo que él quería, mostrando la capilla con los altares que los familiares colocaron. El ángulo de toma es picado y frontal, y el centro de interés y ley de tercios su enfoque principal es la vista al cementerio, donde se aprecia la tradición del Día de Muertos. Una tradición muy importante, de hecho, en la cultura mexicana, puesto que conmemoran la vida o lo que fue la vida de ese familiar o de esa persona. O sea, le hacen homenaje al alma. Y la ley de Gestalt es la ley de continuidad por los detalles que mantienen como un patrón o dirección que los hace agruparse todos juntos como un modelo. Elementos de composición. Las líneas de este fotograma son diagonales y oblicuas, y esto te da una sensación de profundidad y sensación de alejamiento, expansión, etc. El color que predomina dentro de este fotograma es gris oscuro, azul, amarillo y blanco, con una tercera dimensión que también ayuda a las líneas a que te den esta sensación de profundidad. La textura, realmente cuando estamos hablando de textura, nos podemos referir también mucho a la calidad de la película, que a pesar de que es animación, es increíble porque ellos cuidan mucho los detalles. De hecho, se puede apreciar en el fotograma
que no es necesario explicar que es una tradición de Día de Muertos porque ya se evidencia, ya se explica solo. El contorno del fotograma, como es una película animada, el plano se puede dilucidar de donde empieza el primer altar hasta la capilla. La dirección es frontal y el movimiento, como son líneas diagonales y oblicuas hacia arriba, te da una sensación de alejamiento hasta que te muestra todo el plano general, es decir, el cementerio que utilizan para el cementerio, pues. El análisis iconográfico de este fotograma, lo que más destaca son las velas. Y las velas blancas representan feminidad, pero para esta imagen simbolizan pureza y sirven para incrementar lo que es la fuerza del espíritu. Además, históricamente las velas siempre han estado dentro de esta tradición mexicana. Cuando hablamos del análisis iconológico, es importante resaltar los elementos que miramos tanto en el mundo de los vivos como en el mundo de los muertos. Recordemos que la historia de Coco, la premisa es que lo que no se olvida nunca muere. Y estos elementos que vemos, sean en el altar, sea en el tránsito al mundo de los muertos, sean los elementos arquitectónicos en los recintos del mundo de los muertos, son especialmente puestos así, primero para dar un contexto histórico y aterrizar la obra a un México de 1950, 1960, donde las calles todavía eran pavimentadas, donde se usaban ferroviarias de la época, y también nos recuerda la importancia de la preservación cultural. En este espacio también resaltan mucho la importancia de los colores, porque en esta película evidenciamos cambios en la paleta de ellos, que solo significa un tránsito en las distintas etapas de la vida de nuestros personajes. Conclusión. La producción de Coco es impecable. La parte de preproducción con respecto a los guiones y a cada simbología de cada imagen, más allá del hecho de que la película es un claro ejemplo del avance de la tecnología de animación para disfrutar de su majestad visual y auditiva. Lo que es interesante en términos de análisis cultural es cómo el cine mantiene una estructura simbólica completa que impregna la trama, la narración y la imagen, y cómo esta película es otro ejemplo de cómo funciona la industria cultural para reforzar los procesos de occidentalización, de imponer imaginarios a las poblaciones dominadas. Como productores, es fundamental tener un registro histórico de los proyectos para poder indicar al equipo de animación los apropiados elementos culturales que contienen una simbología en la historia de la trama.